Reciban todos ustedes un cordialísimo saludo de bienvenida a esta transmisión del culto al Señor correspondiente al día del Señor 25 de abril de 2021. Todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia son bienvenidos al culto. El Señor nuestro Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el alto y sublime, el que se ha llenado de amor y de misericordia para con su pueblo escogido, nos reúne hoy por este medio para que celebremos el culto al Señor. Y damos gracias al Señor porque nos ha permitido este medio, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de pandemia, podemos contar con este recurso electrónico, con estas redes, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y la iglesia pueda tener la unidad del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa en donde su presencia está con nosotros. A Él toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Un saludito muy especial para nuestra querida hermana Ángela. Vamos a saludar a algunos hermanos que ya se están conectando. Un saludo muy especial para la hermana Ángela, el Señor te bendiga. A la familia Gómez Patiño, el hermano Mauricio, nuestro diácono, a la hermana Lady, su esposa, Mateito, Antonella, les amamos en el Señor y es un grato placer estar reunidos con ustedes en este culto al Señor. A la hermana Amanda, un saludo muy especial a ella, a toda su familia, a Juan Andrés, a la familia Hidalgo Correa, Juan Darío, Nubia, Juan Fernando, Juan David, el Señor bendiga sus vidas. Para David y Araceli, en el sector de Manrique, el Señor les bendiga, que estén muy bien, que puedan estar reunidos en este culto. Muchas gracias por sus saludos a través de la red. A la familia Rodríguez Zapata, nuestro amado hermano Mauricio, la hermana Andrea, sus hijos Mateo, Juan Diego, la hermana María, la señora madre de don Mauricio, el Señor le bendiga ricamente. Qué bueno que podamos estar reunidos por este medio. A Dilma, nuestra amada hermana Dilma, un saludo muy especial. A la familia Planas, José Planas, hermano querido, un saludo. A tu esposa Darimar, a Camila, a Rubén, los amamos en el Señor y los recordamos con mucho amor. A Dani, Mateo y Milena, su familia, el Señor lo bendiga y que estén reunidos celebrando al Señor. Hermana Crucecita, muy buenos días a toda la familia, allí a Diego, a toda la familia, el Señor le bendiga. A la hermana Elisa y Gladys y Jenny, a doña Mary, a la familia Florian Sánchez, Piero, Carla, Marcelito, Alessandro, todos reunidos alrededor del Señor. Y a Anderson, hermano Anderson, un saludo aquí desde la iglesia, el Señor te bendiga. Y a todos nuestros hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, nuestra iglesia hermana, una iglesia que llevamos afectuosamente en el corazón, nuestro hermanito amado Pedro Bastidas y toda su familia, su esposa, la hermana Lady, sus hijos, el Señor bendiga sus vidas, siervos fieles al Señor. A Pedro Buñay, la hermana Gloria, que me comentaron que han estado algo afectados, algo enfermos. El Señor traiga, se complazca en darles sanidad en su hogar, en su familia. A la hermana Petrona Guamán, que generalmente se conecta a este culto. A Giovanni Betancourt, el Señor le bendiga. Muchas gracias a todos por sus saludos. Y en otras latitudes fuera de Colombia tenemos sintonía con la hermana Emita Lezama por allá lejos, muy lejos, en Buenos Aires, Argentina. Nuestro Señor se complazca en bendecirla a usted y a su familia, querida hermana. Y nuestra amada familia
del hermano Giovanni y la hermana Marce Narváez allí en Otavalo, Ecuador. A todos un saludo muy cordial. Sé que he pasado algunos nombres, les ruego mil disculpas si no ha sido nombrado o nombrada, pero a veces el tiempo, a veces la cabecita no me da para todo esto, pero todos los que se están uniendo al culto en esta transmisión, algunos no pueden estar en la transmisión principal y luego se conectan también. Para ellos muy buenos días en el Señor. Nuestro buen Dios se complazca en bendecirnos. Bueno, teniendo ya este tiempo de introducción, de saludos y de comunión entre los hermanos, les ruego el favor de que allí donde estás pongas dos cositas bien importantes. La primera, tu Biblia, tu cuaderno de anotaciones y tu disposición para celebrar el culto al Señor. Segundo, desconéctate de este mundo, desconéctate de los afanes de esta vida, desconéctate de las comunicaciones que no sean este culto. Y tercero, les ruego el favor, hermanos, allí en su aparato ponga el compartir, ponga compartir para que otros hermanos, para que otras personas, aún personas que no han creído en el Evangelio, puedan hoy tener acceso y puedan escuchar el mensaje de Dios. Muy bien, mis hermanos, al haber cumplimentado estos preámbulos, vamos a dedicarnos sosegadamente a la oración, a la alabanza y celebrar el santo culto al Señor. Les invito a que allí donde están, inclinados sus rostros, inclinado su corazón ante el Señor, nos dispongamos en oración para celebrar el culto al Señor. Nuestro amado Dios, Rey glorioso y majestuoso, eterno Dios, el que cabalga sobre las nubes y el viento, el que ha hecho de los ángeles sus mensajeros, el que ha creado todo lo que existe y nada de lo que existe existiera si Él no lo hubiera hecho. Al Dios que fue, que es y que será, el Dios eterno, el Dios que es aceidad, que existe en sí mismo, el Dios que se ha revelado a su pueblo y que puede ser invocado por su pueblo. El pueblo de la fe se reúne hoy para celebrar a ti, culto al Señor. Oramos para que tu gracia sea derramada sobre todo aquel que escucha la santa palabra del Señor. Oramos para que tú bendigas cada familia, cada hogar, al que tú has permitido escuchar, vivir el santo culto al Señor y tener devoción para ti. No es una casualidad, es un plan divino. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado este privilegio de escuchar tu santa voz y poder seguirte a ti, oh Señor, Dios de los cielos. Padre, oramos por todas las personas que se unen con fe a este culto, que oran, que están dispuestos en su corazón para escuchar la palabra de Dios. Gracias te damos por la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, por la Iglesia Ríos de Agua Viva, los hermanos que se conectan, que nos sintonizan. Bendice, Señor, esta celebración en este día. Y Padre, no podemos presentarnos delante de ti sin previamente reconocer que hemos pecado delante de ti, porque nos estamos presentando ante el Dios que es santísimo. Y como Dios santísimo, Señor, tú conoces que hemos pecado delante de ti. Ya hoy, hasta ahora van corridas unas pocas horas de nuestro día y ya hemos pecado delante de ti. Por eso te pedimos perdón, porque sabemos que solo tú, Dios, el único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, es perdonador de pecados. Por eso acudimos a ti con fe
Y creemos, sabemos, estamos confiados en que tú perdonas nuestros pecados y que nos permites entrada a tu trono celestial. Gracias, Señor, porque hoy nos permites adorarte y glorificarte y ser guiados por el Santo Espíritu del Trino Dios para que celebremos este culto. Y tú desde los cielos te agrades de la iglesia que te adora, Señor, en Cristo Jesús nuestro Rey Redentor. Amén y amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora les invito, hermanos, a que cantemos himnos al Señor y vamos a ir al himno número 96. Himno número 96. Este himno se titula Las primicias del día y a través de él podemos exaltar a nuestro Dios diciéndole que Él es nuestra prioridad en este día y todos los días de nuestra vida, que cada día nos podemos presentar ante Él para rendirle las primicias. Oh Señor, de mañana nos presentaremos a ti y esperaremos, como dice el salmista, y te cantaremos cánticos de alabanza y disfrutaremos de tu presencia y hoy haremos fiesta para ti en Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 96, las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén, sí, Señor. Este es un himno de reconocimiento de que tú eres el único Dios merecedor de que consagremos nuestra vida a ti. Este es un himno mediante el cual te expresamos nuestro ferviente deseo, inspirado, soplado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, de adorarte y de servirte. Un deseo que emana del Espíritu Santo, reconociendo la preciosa salvación que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario y que el precioso Espíritu Santo de Dios ha implantado en nuestro ser, ha aplicado a nuestra vida. Alabado seas tú, Señor, y recibe toda nuestra adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora les invito al himno 336, un himno que nos habla de la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo, de uno de los aspectos de la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo. El himno 336 es titulado Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Nos habla, es un himno que exalta a nuestro Santo Dios, a nuestro Redentor Jesucristo, por su obra perfecta en la cruz del Calvario, de cómo Él, en su gran amor y misericordia, por este pueblo que Él escogió, al que Él llamó, al que Él redimió, al que Él está santificando y al que Él ha glorificado, le pueda rendir toda la alabanza y pueda comprender la grandeza de su gloria. Cantemos pues al Señor, mi culpa Él llevó.
culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, a ir feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si bien estoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Cuán hermoso es poder cantar a nuestro Dios y Señor, su obra salvífica en nosotros, su obra de redención, de cómo Él, al asistir a la cruz del Calvario, cargó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado. La culpa Él llevó, y al llevar la culpa de su pueblo amado, Él nos redimió, nos dio salvación y vida eterna y comunión eterna con el Santo Dios. Y al recibir esa salvación tan maravillosa, Él nos da una plena confianza de vida. En Él podemos vivir confiados. Por eso hoy, y como una preparación para el sermón de esta mañana, vamos a cantar al Señor el himno 367. Confiado estoy. Himno 367. Amado Dios, al haber recibido de ti esta preciosa salvación, que es un regalo, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Al haber recibido esta preciosa salvación, al haber comprendido por el Espíritu Santo el evangelio de la gracia, podemos vivir confiadamente en tu presencia. Podemos reposar en ti. En los atrios de tu casa hallaremos paz eterna y dicha por el pleno perdón. Gracias te damos, Señor, por traernos a tu santo seno, darnos la redención y darnos el consuelo en medio de las aflicciones, la paz en medio de la guerra, en medio del conflicto, el amor en medio de un mundo en extremo pecaminoso, y darnos una esperanza segura, la pronta venida de nuestro Redentor, nuestro pronto encuentro con nuestro divino Salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Confiado estoy. Cantémoslo, hermano, con mucha confianza. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió.
Confiado estoy en mi Señor. Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida guardará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy mis días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espera en él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor. Libra mi alma del temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor. Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor. Libra mi alma del temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor. Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Amén, Señor. Sabemos que podemos confiar plenamente en ti. Podemos confiar en tus santas promesas. Podemos confiar en la obra salvífica perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En esta misma disposición de amor y de alabanza en la que hemos adorado a nuestro Señor a través de himnos, salmos y cánticos espirituales, ahora procederemos a la lectura de la santa palabra de Dios. El Salmo 115 es el salmo que corresponde para este santo día del Señor. Y vamos a leerlo allí desde sus casas con reverencia, puestos en pie. Vamos a orar y disponernos para escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, es Dios personalmente hablando a nuestro ser. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra revelada. Te damos gracias porque a ti te plació comunicarte con un pueblo. Aunque nosotros éramos sordos, tercos, ciegos, incrédulos a la palabra de Dios, por tu Espíritu Santo, aquel precioso día de nuestra redención te plació hablar a nuestro oído, destaquear estos oídos que estaban cerrados, taponados, que espiritualmente se negaban a la palabra de Dios, pero que por tu gracia hoy nos permites escuchar atentamente tu voz. Asístenos, Señor, para hoy escuchar el Salmo 115 y adorarte a ti, Señor. Leemos la santa palabra del Señor. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo.
Los que temen al Señor confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y a pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor, desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén y amén. Aleluya. Como es nuestra costumbre, también presentamos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Y hoy queremos traer a memoria en nuestra oración la Iglesia Bautista Evangélica de Itagüí. Amado Señor, como iglesia del Señor, como iglesia unida a todo el cuerpo de Cristo en el mundo, nos unimos en oración, clamando e intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros amados hermanos, por nuestros hermanos que también nos aman e interceden por nosotros. Tenemos una unidad de cuerpo con la Iglesia Bautista Evangélica de Itagüí. Amamos esta iglesia porque es iglesia del Señor, con las marcas distintivas de la iglesia verdadera. Oramos, Señor, para que tú bendigas esta iglesia y la fortalezcas en este tiempo de prueba. Que esta iglesia sea fortalecida y aun que se remuevan los cimientos, por estar edificada sobre la roca, no sea movida. Oramos, Señor, para que los santos sean perseverantes en la fe que una vez y para siempre nos ha sido dada. Oramos muy especialmente por el pastor Juan Andrés Cardona, a quien has puesto como el pastor de esta iglesia. A él y a su familia bendícele, Señor. Dale tu palabra. Este hombre ha sido fiel a tu palabra y él predica tu palabra. Llénale de tu Espíritu Santo y abre los oídos del pueblo que necesita escuchar tu palabra. Oramos también por la vida del pastor Jaime Cardona, este hombre a quien tú le has dado largura de días sobre la tierra de los vivientes. Bendice a nuestro hermano que ha sido ejemplo para las iglesias del Señor, que ha sido pionero en la reforma en Medellín, en Itagüí. Bendícele, Señor. Bendice su salud, bendice su vigor y su fortaleza. Señor Dios, él que ha estado ahora internado en una clínica por causa de su situación cardíaca, te suplicamos que tu mano sanadora esté regulando su presión, esté regulando su pulso, su ritmo cardíaco, que tú le llenes de bendición. Bendice la vida de la hermana Teresita, su esposa, porque ella sufre al ver a su esposito amado en esta circunstancia. Fortalécele, Señor. Fortalece también a sus hijos, al pastor Diego, a Patricia, a todos sus hijos, especialmente también a nuestra hermana Adriana, que se ha congregado con nosotros y que es quien ha estado al cuidado de sus hermosos padres. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice toda esta congregación para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos, de la misma manera como es la parte de la liturgia bíblica de la iglesia, parte de nuestra celebración al Señor, hemos de traer como de la dedicación de los diezmos y las ofrendas como tributo al Señor, como tributo de alabanza a nuestro Señor. Y como es costumbre, todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. Les dirijo a Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, en donde el Señor nos da una guía clara acerca del diezmo en medio del pueblo, de cómo el pueblo de Dios que honra al Dios viviente es un pueblo que trae sus diezmos y ofrendas.
La palabra del Señor dice así en Hebreos 7, 1 al 3. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Ya hemos venido meditando en este texto bíblico el carácter de Cristo, de ese Melquisedec revelado en el Antiguo Testamento como sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo, revelado a nuestro ser por el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y ya hemos visto cómo Él es el rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, cómo Él bendijo a Abraham y cómo lo fortaleció y le dio sabiduría para enfrentar a esos 6 reyes que hicieron la guerra y se llevaron a su sobrino Lot y a su familia en secuestro. Y cómo el Señor le dio la victoria. Pero también vimos cómo el Señor nos habla de que este Melquisedec es sin principio ni fin. Nos habla de la eternidad. Y el único ser eterno es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y dice, pero a semejanza del Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver hoy un aspecto supremamente importante en este texto. Él permanece como sacerdote para siempre. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote establece el puente relacional entre el hombre y Dios. Es el sacerdote quien representa al pueblo de Dios ante Dios. Es el sacerdote el que, como cabeza federal de un pueblo, intercede ante el Dios Santísimo por ese pueblo pecador. Y este es el único sacerdote para siempre. Y permanece como sacerdote para siempre. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios rinde tributo, rinde los diezmos y las ofrendas al Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Porque Él se presentó como ofrenda perfecta delante del Padre para la redención, el perdón de nuestros pecados. Y de ninguna manera nosotros a través de nuestros diezmos le estamos pagando o mostrando agradecimiento. No, de ninguna manera. A través de nuestros diezmos y ofrendas estamos reconociendo su sacerdocio eterno. Estamos reconociendo su obra de redención e intercesión por nosotros. Al traer a Él, al presentar nuestros diezmos y ofrendas, estamos expresándole nuestra dependencia a Él. Somos dependientes de nuestro Dios y nuestro sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, sacerdote que permanece para siempre, intercede por nosotros y presenta nuestras ofrendas para que sean de olor grato a nuestro santo Dios. Algunos dicen que el diezmo no está vigente para la iglesia, pero más claro no puede hablar la palabra, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, así como Abraham le rindió el diezmo de todo, también su iglesia le rinde tributo, diezmos y ofrendas. Oramos a nuestro Señor, exponiendo ante Él, consagrando ante Él nuestros diezmos y ofrendas. Amado Dios, soberano Rey, el eterno sacerdote del pueblo elegido, de su iglesia. A ti, Señor, presentamos nuestros diezmos y ofrendas con oración, oraciones de gratitud, oraciones de alabanza y exaltación, porque tú eres sacerdote para siempre y tú estás intercediendo por nosotros y tú intercedes para que a nosotros, tu pueblo, nunca le falte nada, para que no tengamos carencia de ningún bien,
porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y material. Y a Cristo a quien presentamos nuestros diezmos y ofrendas, porque a Él le ha placido administrar así su iglesia. Y que el Evangelio sea proclamado, y que el Evangelio sea predicado en las naciones por las contribuciones, usando las contribuciones que el pueblo trae como alabanza al Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú has sido nuestro proveedor. Y como sacerdote eterno, presentas ante nuestro Señor cada una de nuestras necesidades y por medio de ti son suplidas. Gracias te damos, porque tu palabra dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, no conforme a nuestra fe, ni conforme a nuestros diezmos y ofrendas, sino conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, ya sabemos el sistema, como no estamos en el culto presencial, podemos consignar, como ya lo saben, la hermana Ángela maneja esta cuenta. Por favor, te comunicas con ella y le haces saber de tu ofrenda, de tu diezmo. Ahora nos disponemos para la palabra de Dios. Y es que hoy traemos un sermón especial, un sermón particular, porque ante las circunstancias que vive el mundo y muy en particular nuestra nación Colombia, hoy vamos a hacer un alto, no sé, quizás de hoy en 8 días, hasta cuando el Señor me dirija. Realmente tuve una cierta lucha para este sermón. No estoy muy acostumbrado a salirme del cauce que nos ha dado el Señor en la predicación consecutiva de Mateo y del Evangelio según San Mateo. Entonces, pero debido a las circunstancias por las que está pasando el mundo y especialmente en nuestra nación, la iglesia debe hacer algunas consideraciones bíblicas acerca del papel y la actitud que debe tener la iglesia ante estas circunstancias que se están presentando en el mundo. Hermanos, no podemos pasar por alto que estamos viviendo tiempos muy congestionados. En primer lugar, debemos reconocer que la pandemia está en expansión. Se nos había dicho, no, llegó el primer pico, el segundo pico, y ya va el tercer pico, y quizás vengan 10 picos o 100 picos. No lo sabemos. No lo sabemos. La gente ha pensado que pasó el pico, que ya va a llegar la inmunidad de rebaño, que las vacunas, que todo esto. Y vemos que nada de esto ha pasado. Al contrario, las noticias son catastróficas. Los muertos son contados por miles y los contagiados por millones. Y el mundo, escúchalo bien, el mundo, no la iglesia, el mundo está aterrorizado por esta pandemia. Cuando se pensaba que todo iba a mejorar, vemos que todo va empeorando. Pero hay algo peor que sucede en nuestra nación. En Colombia nuestra situación se agrava. A la pandemia que ya ha traído sus males, que ya ha traído sus muertos, que estamos sufriendo una menor atención hospitalaria, que aquí en Medellín los cadáveres se están acumulando, los están poniendo en refrigeradores porque ya no alcanzan a cremar todos los cadáveres que se presentan cada día. Ya se anunció una escasez de oxígeno, que el martes ya parece que no hay más oxígeno suficiente para surtir las unidades hospitalarias. La irresponsabilidad social, que vemos como la gente no contribuye para que estos efectos de la pandemia por lo menos sean paliados, y la gente sigue en sus rumbas, en sus cosas. Es una irresponsabilidad social que también molesta a la gente. Vemos el agotamiento del personal de salud. A esto debemos añadir nuestra situación de guerra, muertos por la guerra, muertos por el narcotráfico, la violencia, la inseguridad,
la extrema situación social, económica y política por la que está pasando la nación. Y a esto debemos añadirle ese sensacionalismo periodístico, del cual no quiero ser parte. Yo no estoy diciendo esto porque quiera añadirme a ese amarillismo periodístico y asustar a los hermanos de ninguna manera. El mensaje de Dios no es para asustar a los hermanos, ni para asustar a la gente. El mensaje de Dios debe traer esperanza para la iglesia y para el mundo perdido. La realidad es que hay sufrimiento generalizado. Y la iglesia no puede ser ajena, ni puede ser indolente ante esta situación. El Señor dijo que nosotros no somos del mundo, pero que estamos viviendo en el mundo. Y claro, que el mundo y todo lo que sucede en el mundo nos tiene que afectar. Ante los acontecimientos del mundo y la nación, he sido abordado por personas que me piden concepto acerca de lo que está sucediendo. Y ahí me puedo dar cuenta de que hay una gran ignorancia, que hay un terrible desconocimiento de la palabra de Dios, que tenemos un terrible desconocimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Y en esta situación apremiante que está viviendo el mundo, nuestra respuesta a las problemáticas de salud, de pandemia, a las problemáticas sociales, a la problemática de la famosa reforma tributaria y los huevitos de Carrasquilla, la respuesta ante la vacunación, la escasez de vacunas, ante el gobierno de nuestra nación. Cada respuesta que nosotros demos debe estar basada en la palabra de Dios. Y cada decisión que tomemos en nuestra vida, aún la de poner un post en tu Facebook, debe estar dirigida, gobernada, iluminada por la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios respecto de lo que estamos viviendo? Bueno, vamos a buscar hoy la guía divina respecto de estos acontecimientos. Y en esta mañana veremos el sermón, la respuesta de Dios para un mundo en miseria. Y quizás yo esté lloviendo sobre mojado, pero el sistema de enseñanza de nuestro Santo Dios es la repetición de la repetidera. Y debemos ser conscientes de lo que está sucediendo y de cómo la iglesia debe dar la respuesta de Dios para un mundo en miseria. Vayamos a buscar la palabra de Dios en el capítulo 45 del libro de Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 45. Nos vamos a disponer a leer allí la palabra de Dios. Tenemos 3 segmentos y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a fundamentar nuestro conocimiento de lo que está sucediendo en la palabra de Dios. Oremos pues, hermanos, para recibir el mensaje que trae Dios a su iglesia. Amado Señor y Dios Padre nuestro que estás en los cielos, Rey de gloria, Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, a tu nombre sea toda la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Al Espíritu Santo del Trino Dios, el divino Paracleto, el que nos sostiene, el que nos ilumina la palabra de Dios, el divino Consolador, seas glorificado en tu iglesia. Amado Señor, hoy nos exponemos ante el texto bíblico. Te suplicamos que nos dirijas a toda la verdad. Tu palabra es la verdad. Te suplicamos que a través de tu palabra tengamos claridad de lo que está sucediendo en este mundo convulsionado.
Te suplicamos que por tu palabra seamos edificados y fortalecidos en la santísima fe y que nos salgamos de ese círculo vicioso en que el mundo ha metido a la iglesia. Y te suplicamos, Señor, que también hables a los que no han creído y que al escuchar este mensaje reciban salvación y vida eterna. Amado Señor, te suplico me sostengas con la diestra de tu justicia para ser fiel a tu palabra en la exposición de este sermón. Que tú bendigas a este tu siervo con la fidelidad de la palabra de Dios para dirigir rectamente a tu pueblo, para conducir a los incrédulos a la fe, pero sobre todo para que tú seas supremamente exaltado y glorificado en tu iglesia por siempre. Amén y amén. Vamos a comenzar allí en Isaías capítulo 45, leyendo los versículos 5 al 7. Así dice el Señor a su iglesia en esta mañana. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Amén. Para comenzar, y como debe ser la prioridad para el entendimiento de la santa palabra del Señor, no vamos a hablar locuras aquí sobre este texto. Vamos a ir a su contexto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el autor primario, el Espíritu Santo, hace que el escritor bíblico, el profeta Isaías, escriba estas palabras? Estas palabras son una profecía. El Espíritu Santo lleva al profeta Isaías a que dicte una profecía de algo que iba a suceder 200 años después. Una profecía que se cumpliría en el reinado de Ciro, rey de Media y de Persia. Una profecía que viene de un poco más atrás, en la cual el Señor Dios de los cielos le ordena a Isaías que advierta sobre la gran calamidad que le va a venir al pueblo de Judá por haberse rebelado contra el Señor, por haber pecado persistentemente contra el Señor. Israel iba a vivir una gran calamidad. Iba a ser llevado al exilio bajo la dominación y tiranía babilónica por 70 años. Ya estaba aquí, el Señor estaba hablando de Ciro, aproximadamente unos 68 años después del exilio. 68 años ya llevaba el pueblo de Israel en el exilio. 68 años separados de su tierra amada, de la tierra prometida, de la tierra que el Señor les había dado. 70 años sin celebrar el culto al Señor, porque al estar exiliados no tenían acceso al templo. 70 años en los que habían perdido su fe, sus costumbres, y algunos ya habían abrazado la mundanalidad que el imperio babilónico les ofrecía. ¿Cómo podía ser que el Dios de Israel trajera tanta calamidad a esa nación que él expresa ama entrañablemente? ¿Cómo podremos comprender que Dios puso su mano en esta calamidad? Y no solamente en esta calamidad, sino en todas las calamidades que ha registrado la historia humana.
podemos comprender, como dice el texto: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Los hombres se preguntan, como se preguntaron los judíos que afrontaron esta situación 200 años después de la profecía de Isaías: ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo del Señor es llevado al exilio? ¿Será que es voluntad de Dios llevar al pueblo de Israel al exilio? ¿Será que Dios nos está oprimiendo, trayendo calamidad? Yo no puedo creer que un Dios bueno pueda hacer cosas malas con su pueblo. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos también hoy en día. ¿Por qué está pasando? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto que está sucediendo? La pandemia, las muertes, la manipulación de los gobiernos con las vacunas, en fin. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? La gente está sufriendo, el mundo está llorando, los muertos cada día son más. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te olvidarás de esta tierra, Señor? Esos eran los clamores del pueblo. El hombre tiene muchas preguntas, a las cuales el mundo, separado de Dios, le da sus diferentes opiniones y entran en contiendas. Es para mí risible ver cómo los mismos científicos entran en contiendas. Unos científicos descubren una vacuna y otros científicos dicen: no, esa vacuna no sirve. Unos científicos dicen: hay que guardar la cuarentena, y otros dicen: no, ¿cuál cuarentena? No es necesario. Y se ponen a pelear entre ellos. ¿Y qué decir de los gobiernos? ¿Qué decir de las instituciones? Hay grandes contiendas por esta pandemia. Pero, ¿y los creyentes? ¿Qué decir de los creyentes? Infortunadamente, la gran mayoría de creyentes, desconociendo a Dios, caen en las trampas del opinómetro mundanal. Oído a esto. Los creyentes han caído en las trampas del opinómetro mundanal. Los creyentes, muchos creyentes, se han alineado con alguna de las tendencias mundanales y han entrado en contienda con sus propios hermanos, lo cual es absolutamente antibíblico. El Señor no nos llamó a contienda, sino a unidad. La opinión, la posición y la deliberación del creyente deben estar basados en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca de estos acontecimientos actuales? Basados en este texto, hoy veremos 3 aspectos de la respuesta de Dios a este mundo en miseria. Este texto y otros 2 del mismo pasaje. Vamos a ver 3 aspectos de la respuesta de Dios a las inquietudes de este mundo en miseria. Y el primer aspecto que vamos a ver, basados en el texto que hemos leído, es la soberanía y providencia de Dios en el acontecer mundial. La soberanía y providencia de Dios en el acontecer mundial. En segundo lugar, veremos el juicio de Dios mediante el acontecer mundial. Y en tercer lugar, escucharemos las palabras de esperanza en medio del acontecer mundial. ¿Qué dice Dios del acontecer mundial? En primer lugar, Dios nos va a hablar de su soberanía en el acontecer mundial. En segundo lugar, nos va a hablar de su juicio mediante el acontecer mundial. Y en tercer lugar, nos va a hablar de la esperanza. De la esperanza en medio de este caos del acontecer mundial. Pasemos pues a meditar en lo que hoy el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos habla acerca de la soberanía y providencia de Dios en el acontecer mundial. La revelación de Dios en el texto nos afirma, versículos 5 y 7,
Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo el bienestar y creo la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Quién ha hecho todas estas cosas? ¿Los chinos en un laboratorio? ¿O quizás los murciélagos que mordieron a unas vacas y luego se comieron las vacas, o los cerdos y se transmitió la pandemia? Todas las conjeturas risibles de los hombres. La palabra de Dios es clara y dice: yo, el Señor, hago todas estas cosas. Pero para un mundo que rechaza a Dios, no puede aceptar ni puede comprender que Dios está sobre todos los acontecimientos del mundo. El mundo ha rechazado sistemáticamente a Dios de diferentes maneras. Mediante el ateísmo. No, Dios no existe. Dios no ha hecho estas cosas. ¿Cuál Dios? Mediante las falsas religiones. Mediante el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es esa forma de pensamiento, esa filosofía humana que dice: Dios sí creó todo. Dios sí es el creador. Dios hizo todo el mundo y le dio cuerda como a un relojito y lo puso a andar, o como a un muñequito de cuerda, y ahí lo puso a andar. Hasta cuando se acabe la cuerda, ahí dejó el reloj que funcione. Los jóvenes todavía no conocen o ya no conocen los relojes de cuerda. Yo estoy hablando de un reloj de cuerda de un viejito como yo. Pero Dios le dio cuerda o le puso una pila al mundo y a los hombres y lo puso a funcionar allí. Y lo dejó. Esto habla el deísmo. Y es completamente falso. Porque Dios no dejó al mundo para que sucedieran las cosas. Dios interviene. Muy bien, mis amados hermanos. Creo que tuvimos una interrupción por causa de las redes. Son gajes del oficio, hermanos. Entonces estábamos hablando de que el deísmo dice: no, Dios no interviene en las cosas que suceden en el mundo. No, sí, Dios interviene en cada aspecto, en cada momento de la vida de los hombres. Pero hay un más grave rechazo sistemático contra Dios. Y es ese moderno cristianismo antropocentrista que piensa que Dios gira alrededor del hombre, que el hombre es el centro del universo y que Dios gira en función del hombre. Dios vive para servir al hombre, Dios existe para servir al hombre. Esto es un absurdo, esto es una completa herejía. Y muchos hombres, muchos creyentes han llegado allí a caer en esta falacia. La palabra de Dios nos dice que todo lo que existe y todo lo que sucede tiene su origen en Dios y está gobernado por Dios. Nada, absolutamente nada en el universo sucede sin que Dios lo haya determinado así. Dios pone reyes y quita reyes. Dios hace florecer imperios y también los derriba. Dios trae prosperidad, pero también trae ruina. Y esto opera también sobre su pueblo. En el plan eterno, Dios determinó todo el acontecer humano. Él ha determinado cada calamidad del mundo. El diluvio universal. La palabra nos dice claramente que Él determinó el diluvio universal. La muerte de todos los hombres del mundo antiguo, claro, exceptuando Noé y a su familia, 8 en total. Pero ¿cuántos eran en el mundo antiguo? Algunas personas que estudian esto han llegado a decir que quizás, posiblemente habría un número de personas semejante al de la actualidad. Cerca de unos 7.000 millones de habitantes habría para ese entonces en la tierra. Que no hayan sido 7.000, que hayan sido 1.000, que hayan sido 10 millones, 100 millones. La mortandad fue grande, hermanos. Dios determinó la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso dice la Biblia. Y nosotros los creyentes lo sabemos y lo creemos a pie juntillas.
Y estas grandes ciudades antiguas, llenas de corrupción, fueron destruidas. Ni una sola cucarachita quedó viva. Todo murió. ¿Cuántas personas? Miles, miles de personas. Dios determinó las plagas de Egipto. La muerte de muchos por causa de las plagas. La muerte de los primogénitos. Dios determinó la caída de los imperios que ocupaban la tierra prometida. Desde su entrada a Jericó. ¿Cuántos murieron en Jericó? Todos. Dios determinó la muerte de miles de israelitas en el desierto. Dios ha determinado cada acontecimiento catastrófico de la historia. Y a muchos cristianos les cuesta pensar que todo lo que está sucediendo está regido por Dios. No lo creen. Se preguntan, ¿cómo puede ser que Dios, siendo bueno, determine cosas malas para la humanidad? Entonces dejan que sus mentes vuelen con las conjeturas mundanales sobre el acontecer mundial. Decimos creer en Dios, pero tenemos grandes temores sobre nuestra existencia y sobre lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto vamos a perder? ¿Será que me voy a contagiar? ¿Será que me va a tocar ir a una UCI? ¿Será que me voy a morir de COVID? La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 30 en adelante, que en esto piensan los impíos. Y si esto piensas tú, y si en esto temes tú, es porque te has alineado con los incrédulos. Hermanos, con mucha tristeza he visto cómo hermanos están súper angustiados, aterrorizados con lo que está sucediendo. Y es que una de las doctrinas más rechazadas y menos conocidas por el cristianismo moderno es la soberanía de Dios. Por eso estamos viviendo un cristianismo moderno dilatado, lleno de temores, lleno de angustias. Un cristianismo totalmente opuesto al cristianismo bíblico. Un cristianismo más identificado con el pensamiento y el proceder del mundo que con la palabra de Dios. Con tristeza y estupor he visto cómo muchos cristianos, usando sus medios de comunicación, sus muros del Facebook, sus Twitter y todas estas cosas, postean opiniones mundanales del acontecer mundial y especialmente del acontecer nacional. Por ejemplo, el caso de las vacunas. En estos días hablaba con mi esposita que tuvieron que sacar una instrucción televisiva para decirle a la gente: es falso esa historieta de que en la vacuna le van a meter un chip para controlar su vida. Eso no existe, hermanos. Por favor. Eso es parte de la imaginería del mundo que ha afectado a la iglesia. Y claro, los supuestos creyentes dicen: ay, sí, mire que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que nos van a poner un chip. Bueno, pues la palabra chip ni siquiera está en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, el caso de la reforma tributaria. En esta semana, haciendo una visita a unos hermanos, me hicieron esa pregunta: pastor, ¿y qué opina usted? ¿Qué dice usted de la reforma tributaria? Es que aquí vino un hermano y me habló de la reforma tributaria y nos tiene asustados la reforma tributaria. Qué terrible que los hermanos nos atrevamos a opinar, a juzgar y a condenar la tal reforma tributaria si ni siquiera la han leído. La gran mayoría de asnos que reniegan y contradicen y refutan la famosa reforma tributaria ni siquiera la han leído. Y lo peor es que no saben cuál es el proceso. Entonces dicen, cristianos, hermanos. Estoy hablando de cristianos, no del mundo, porque esa es la forma de vivir del mundo. Pero un cristiano recibe un post que dice: ese Duque tal por cual
la reforma tributaria de Duque. Pues, hermanos, asnos que no saben ni qué hablan. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria la propone el gobierno y ni siquiera es el presidente Duque. Allí hay para eso él tiene unos asesores. Y esa reforma es pasada al Congreso, quien determinará si acepta o no acepta la reforma tributaria. Vale la pena decir que en este gobierno, de estos 3 años que lleva, creo que ya le han rechazado 3, porque no cumplen las expectativas del Congreso. Entonces, hermanos, bien, haznos aquellos que, ay, que la reforma tributaria, que nos van a agravar las pensiones, no han comenzado a cotizar para la pensión y les van a agravar ya las pensiones, pobrecitos. Y cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque están alineados con el mundo, ¿no? Y ahora, con esto del paro, he visto hermanos incitando a los otros hermanos a ir a un paro. No quieren ir a la iglesia, porque en la iglesia se contagia, pero están diciendo los hermanos, vamos al paro, a protestar por la reforma tributaria, por el gobierno de Duque, por el gobierno del alcalde, del gobernador, por la pandemia, y protestan por todo. ¿Por qué? Porque han perdido su fe. Yo puedo ver allí, hermanos, que ni siquiera oran, que están confiados en lo que el mundo puede hacer por ellos, en lo que el mundo les pueda dar, y no están confiados en el Dios supremo y omnipotente, como estábamos leyendo en el Salmo 115 esta mañana. Pueblo de Dios, confía en el Señor. ¿Qué se van a poner a confiar, perdónenme, en las pendejadas de este mundo? Pero eso es lo que están haciendo los cristianos modernos, y me da tristeza que aún hermanos de nuestra iglesia están cayendo en eso, poniendo post de protesta, que salgan, que vayan a la protesta, que la reforma de Duque, todas estas cosas, hermanos. Dejen de pensar en estupideces y pónganse a orar, hermanos. Los hermanos han sido seriamente afectados por el mundo. Y lo peor del caso es que están cayendo en sus mismos pecados. Yo tuve que postear en estos días, muéstrenme ese versículo en la Biblia donde dice, búrlate de tus gobernantes, condena a tus gobernantes, maldice a tus gobernantes. Porque eso es lo que están haciendo muchos cristianos. Y yo convoco a mis hermanos que han hecho eso, arrepiéntanse, dejen de pensar en el mundo y empiecen a orar, empiecen a buscar la palabra de Dios para ser guiados en su vida y no guiados por este mundo bandido y pecador. Crean en el Señor. Él está obrando de una manera providencial, y la palabra de Dios es clara cuando dice, todas las cosas, y es todas las cosas, contribuyen para el bien de los que amamos al Señor, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Eso sí no lo crees. Para eso sí no es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los hermanos hacen esto? Porque están separados de Dios. Les falta oración, les falta comunión con la palabra, les falta comunión con la iglesia, y están siendo seriamente afectados por el mundo, cayendo en sus mismos pecados. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de una iglesia que cae en los pecados del mundo? Sus corazones se dañan. Sus corazones se corrompen por la mundanalidad, y cada día van a estar más distanciados de la fe. El Señor no nos ordenó condenar a nuestros gobernantes, nos ordenó orar por ellos. Sí, estamos en el derecho de analizar las situaciones que están sucediendo, pero con conocimiento de causa, no como asnos que replican lo que otros asnos escriben. Y hay veces que no son asnos, hay veces que son demonios los que escriben eso para hacer que los hermanos asnos lo repliquen y caigan en un corazón dañado, en un corazón corrompido por la mundanalidad, se distancien de su fe. Con sus bocas dicen creer en Dios, pero con sus actos lo niegan. Y entonces sus vidas vienen a ser fracasadas, vienen a ser amargura. Por eso se encuentra uno con hermanos
¿Cómo estás, hermano? Ay, pastor, esta pandemia, ay, esto como nos tiene, yo estoy quebrado, ahora la reforma tributaria, uy, pastor, esto está terrible. Claro, como no confían en Dios, están esperando que sea el gobierno el que les dé las cosas. Ahora, Dios nos está enseñando a través de esta pandemia que Él es soberano. Como la gente, como los creyentes no han querido creer por la palabra de Dios que Él es soberano, entonces ahora Él trae esta pandemia, este juicio también sobre la iglesia. Él nos enseña que Él es soberano, que todo está regido por Él. Y ante esta situación, como creyentes, debemos reconocer y aceptar en humildad y proclamar con poder la soberanía de Dios en todo el acontecer mundial. No temas más, hermano. No te dejes llevar por el mundo, por lo que el mundo dice. No, hermano, ven a Cristo, ven a Dios, busca su palabra. ¿Qué nos dice? Quizás esta mañana estoy un poquito duro con los hermanos, pero debemos ser establecidos. Ahora, el Espíritu Santo nos lleva al segundo punto de nuestro sermón: el juicio de Dios mediante el acontecer mundial. Y volvamos allí a Isaías 45, quedamos en el versículo 7. Ahora vamos a ir del 8 al 12. Isaías 45, del 8 al 12. Así dice la palabra del Señor. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Ay del que reprocha a su padre. Mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre. Mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Para el hombre enemigo de Dios, que aborrece a Dios, no puede haber cabida de que en toda esta situación que está sufriendo el mundo esté Dios. Aún hasta algunos cristianos niegan o se desentienden de que el acontecer mundial está regido por Dios y que Él ha determinado todas estas calamidades que afectan al mundo. Pero la peor calamidad humana es el pecado. La rebelión contra Dios, porque dice la paga del pecado es muerte. Porque el Señor advirtió a nuestro padre Adán: del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si de él comieres ciertamente morirás. Y Adán comió y murió. La calamidad no son las consecuencias que estamos viviendo. La calamidad es la causa. ¿Y cuál es la causa? La rebelión contra Dios. El mundo está en una verdadera calamidad. ¿Cuál es la calamidad? La pandemia, de ninguna manera. Los muertos, de ninguna manera. ¿Cuál es entonces la calamidad? La calamidad de la humanidad es su pecado. Y Dios, siendo Dios bueno, Dios santo, Dios amor, Dios justo, Él no puede tolerar el pecado. Por tanto, lo castiga con la muerte. Y que se levante el primero y que diga: Dios, yo no he pecado, Dios no me puede juzgar. Porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios ha determinado que el pecador pague por su pecado con la muerte. Y esta es la causa de todas las calamidades humanas. Desde la muerte del justo Abel hasta la muerte del propio Hijo humanado de Dios, Jesucristo el Señor.
Toda calamidad humana está gobernada por Dios como justicia de Dios por el pecado del hombre. ¿Qué podría esperar el hombre de parte de Dios por haber sistemáticamente contendido contra él? A la humanidad le parece poco lo que ha hecho al pecado. Ya hasta dice, no hay pecado. Eso del pecado es una mentira que se inventaron los curas y los pastores para asustar a la gente. No, eso no hay pecado. ¿Para qué le van a creer a ese libro viejo llamado la Biblia? ¿Y cuál pecado? Si los hombres ahora somos buenos, somos modernos, somos inclusivos, ¿cuál pecado? El hombre sistemáticamente está rechazando a Dios, está rechazando su santa ley. Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. El hombre se ha llenado de idolatría. El hombre ha enfrentado a Dios pretendiendo sacarlo de la existencia humana. Desde el siglo XVIII el hombre se ha enfrentado a Dios, ha peleado contra Dios mediante filosofías huecas. El Dios justo está airado con los pecadores. Y su respuesta al pecado es el justo juicio de Dios y el castigo al hombre. Definitivamente, amados hermanos, y los que me están escuchando, esta situación por la que está pasando el mundo es juicio de Dios. Pero los cristianos también se resisten a creer. Se resisten a soportar y a proclamar que este es un juicio de Dios para esta generación maligna y perversa. No, ¿cómo puede ser que Dios que es bueno, mi Diosito que es bueno, cómo va a traer tanta mortandad a la gente? Ay, no diga eso, pastor. Ay, qué miedo. ¿Por qué se resisten los hombres a creer en la justicia de Dios? Porque no conocen la Escritura. Y porque también ellos tienen un gran temor por el juicio de Dios, pues saben que han pecado y que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué temen a ese juicio de Dios? Porque en realidad no han creído. Siguen siendo incrédulos y también impíos. Por eso es que se parecen más al mundo que a la iglesia. Por eso viven como el mundo. Por eso hacen lo que el mundo hace. Y por eso temen lo que el mundo teme. La gran mayoría de cristianos modernos dicen creer en Cristo. Con sus labios dicen, ay Señor, yo creo, ay sí, ay tan rico ser cristiano, ay el Señor me ha bendecido tanto, ¿no? Con sus labios dicen alabar a Dios. Y van a las iglesias y levantan sus manos y aleluya y amén. Y sí, hermano, y todo esto. Pero su corazón está lejos de Dios. En la iglesia son unos, pero luego se comportan como impíos. No han creído en la salvación en Cristo. No han creído que han sido justificados por la fe y que el juicio por sus pecados ya fue absorbido por Cristo en la cruz. Sí, los cristianos le temen al juicio de Dios porque no han creído en que Jesucristo absorbió el juicio que nos correspondía a nosotros. ¿Y cómo lo absorbió? Sufriendo él mismo en la cruz del Calvario la injusticia. El justo, como lo hemos enseñado en la secuencia del Evangelio de Mateo, el justo muriendo por los injustos. ¿Qué es lo que está sucediendo con el cristianismo moderno? Son cristianos sin doctrina, desconocedores de la palabra de Dios. Y algunos dirán, pero pastor, yo sí he creído la doctrina, yo me conozco al derecho y al revés, la doctrina de la bibliología, la doctrina de la soteriología, la doctrina de Dios, todo eso lo conozco, sí, algunos conocen la doctrina, pero no la han creído. Cristianismo sin doctrina, cristianismo sin fe. Dos males terribles que aquejan a la iglesia de nuestros tiempos. Pero hermanos,
Es tiempo de comprender y aceptar humildemente y proclamarle al mundo que esta pandemia y este acontecer del mundo y de Colombia es juicio de Dios para la humanidad perdida. Es tiempo de comprender también que Dios comienza su juicio por casa. Por tanto, no es tiempo de dormir. Los que duermen, de noche duermen, dice la palabra, pero la iglesia no duerme. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de clamor y de oración, es tiempo para anunciar que el juicio de Dios ha venido. Es el tiempo de llamar al arrepentimiento. Y este también es un llamado para el arrepentimiento de los que dicen ser creyentes. Y esto nos lleva al tercer punto. Y el Espíritu Santo nos muestra el tercer aspecto que nos da el texto bíblico en Isaías capítulo 45 acerca del acontecer mundial de nuestros tiempos. Profetizado hace 2600 años. Isaías 45 del 20 al 25 dice así la palabra del Señor. Reúnanse fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios es justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. ¿Cuál es esa palabra irrevocable? Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Vaya anunciamiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad arrogante ha sacado miles de conjeturas respecto de esta pandemia y respecto de lo que sucede en las naciones de la tierra. Pero se niega a reconocer que esta es una obra de la providencia de Dios y que es un juicio de Dios, y se atreven a pensar que mediante sus grandes avances tecnológicos, médicos, esta pandemia pronto va a pasar. Espérense. Hay que vacunar al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso piensan. Pero no saben que el rebaño es del buen pastor y que el pastor dirá cuándo esto pasará. Ahora, esto dice la gente, pronto pasará la pandemia. Pero al contrario, en vez de desaparecer, cada día se incrementa más. Y lo peor del caso es que muchos creyentes están pensando igual que el mundo. Y están cifrando sus esperanzas en las circunstancias, en la ciencia, en los gobernantes. Y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Amados hermanos, la iglesia ha sido delegada por Dios a ser la luz y la sal de la tierra. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 3 al 16, dice claramente, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Señor Jesús estaba previendo allí la iglesia del siglo XXI.
La iglesia que no está salando la tierra. La iglesia que está siendo revenida por el mundo. Luego dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan pues brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y así alaben al Padre que está en el cielo. Esto es lo que ordena el Señor para su iglesia. Sean luz y sal. Pero ¿cuál es la actitud del cristianismo moderno? ¿Y qué es lo que están proclamando los cristianos hoy en día? Lo mismo que dice el mundo. Los mismos temores del mundo. La misma rebelión del mundo. El mismo pecado del mundo. Las mismas falsas esperanzas del mundo. El cristianismo del siglo XXI es un cristianismo alineado con el mundo. Un cristianismo que piensa y habla como el mundo. Y postea lo que postea el mundo. No hay un cristianismo contra mundum. No hay un cristianismo que proclame la voz de Dios. Un cristianismo que le anuncia al mundo la esperanza de Dios. No hay luz y sal sobre la tierra. Los profetas proclamaron al mundo el mensaje de Dios, aunque ello les causara burlas, destierros, maltratos y hasta la muerte. Así también los apóstoles y la iglesia por 20 siglos ha predicado el mensaje de Dios, aunque les ha causado burlas, destierros, maltratos y muerte. Y observemos los 4 elementos que ha predicado el pueblo de Dios, los profetas del Antiguo Testamento y los santos de la iglesia. En primer lugar, el mensaje de Dios desenmascara, evidencia el pecado. En segundo lugar, el mensaje verdadero de Dios anuncia el juicio de Dios contra los pecadores. Pero en tercer lugar, el verdadero mensaje de Dios llama al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, el verdadero mensaje de Dios ofrece la salvación solo en Cristo. Y este es el mensaje de Dios para el mundo moderno. Dios es inmutable. Han pasado los siglos y pasarán los siglos de los siglos y Dios no cambiará y su mensaje no cambiará. Su palabra es la misma ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje sigue siendo el mismo. Y el mensaje para el mundo hoy es: el hombre ha llegado al colmo de sus pecados. La humanidad entera está afrentando a Dios. Por ello, segundo lugar, ha llegado el juicio de Dios. Esta pandemia no se acabará hasta que Dios cumpla su propósito de justicia divina. Y hasta el último que tenga que morir para que la justicia de Dios se haga realidad, morirá. Dios determina todas estas cosas. Y no habrá otra forma como esto termine. Por ello, en tercer lugar, el tercer aspecto del mensaje de Dios: vengan a cuentas ante el Señor. Arrepiéntanse, doblen sus rodillas ante Él y reconozcan que Él es Dios. Que Él está haciendo todo esto y que nada ni nadie lo detendrá hasta haberse cumplido su propósito santo. Pero en cuarto lugar, el santo mensaje del Señor para el mundo moderno dice: por eso corran ahora mismo a Cristo. Solo Él es mediador entre Dios y los hombres. Él es el Dios perdonador de pecados. Sobre Él fue cargada la injusticia de los pecadores y Él pagó nuestro rescate. Por ello solo en Jesús hay salvación. Y este es un llamado para ti,
que aún no has creído en el Señor Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador. Debo decirte, eres reo de juicio y eres merecedor del castigo y la ira de Dios está sobre ti. Pero hoy el Señor, lleno de gracia, te llama a salvación. Hoy el Señor te dice, yo te libraré de la justicia que estoy impartiendo al mundo, porque yo cargué mi justicia y mi ira sobre mi propio Hijo en la cruz. Por eso corre a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y clama por tu salvación y vida eterna, porque el Señor dice, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera, todo el que me llama yo le abriré la puerta. Corre a Cristo y sálvate de esta generación perversa. Pero hermanos, este también es un llamado para ti, que dices ser creyente, pero que te has alineado con el mundo, que piensas como el mundo, hablas como el mundo, posteas en las redes como el mundo, estás desesperanzado con el mundo. El Señor te dice, arrepiéntete, abandona el mundo y corre a Cristo. Estás identificado con el mundo porque has abandonado la fe bíblica, porque ya no oras, porque ya no lees las escrituras, porque ya no tienes sentido de ser iglesia, ya no miras hacia la esperanza gloriosa. Cada día te apartas más de la fe. Y cada día que te apartas más de la luz, las tinieblas vendrán a gobernar tu vida. Arrepiéntete, corre a Cristo, pide perdón por tu pecado y restaura esa relación que has perdido con Cristo. Déjate de mundanalidades y corre a Cristo. Este es un llamado para ti creyentes, para que salgas de tus dudas y tus temores y para que descanses en Cristo. Él dio su vida por ti. En la cruz del Calvario soportó todo sufrimiento para que tú vivas la vida de Dios y no sufras la muerte del mundo. Este es un llamado para ti, creyente, para que puedas reconocer que Dios es soberano y que todo lo que está sucediendo está en su mano y que todo lo que Él hace contribuye para tu bien, como dice Romanos 8:28. Reconoce que el juicio de Dios ha venido. Ya no consientas más tu pecado, ni en tu vida, ni en la vida de los tuyos. Anuncia el juicio de Dios. Quizás se arrepientan si Dios quiere. Publica el Evangelio, predica el Evangelio a tiempo y a destiempo, sea oportuno o inoportuno, te acepten o te rechacen. Predica el Evangelio porque es la única esperanza para este mundo perdido y pecador. No hay otra. Aunque el mundo descubra la vacuna, aunque el mundo vacune al 120% de los seres humanos, no habrá inmunidad de rebaño hasta que el buen pastor del rebaño diga, tendré compasión, derramaré mi misericordia y cesaré este juicio contra la humanidad. Ya se ha cumplido mi propósito. Eso debes creer, amado hermano. Este es un llamado de Dios para que su iglesia retorne a las sendas antiguas. Adoración. No te quejes más por lo que está sucediendo en el mundo. No convoques más a paros y a desobediencia civil al gobierno. No critiques más los huevitos de Carrasquilla ni la reforma de Duque. Dejas esas bobadas para el mundo que se preocupa por esas cosas. Adora a Dios. Adora a Dios por todo lo que está sucediendo. Glorifícale. Llénate de alabanza para el Dios omnipotente que está haciendo conforme a su perfecta voluntad. Adora a Dios con una adoración genuina. Pero no solamente adoras a Dios. Debes retornar a las sendas antiguas en la doctrina de Cristo. Adora a Dios con conocimiento. Y para conocer a Dios debes venir a la doctrina. Porque lo que estás haciendo es porque no conoces la doctrina.
porque no conoces la enseñanza de la palabra. Maldices a tus gobernantes cuando Dios ordena que los bendigas, cuando Dios ordena que los obedezcas, que no seas rebelde a los mandamientos, a las leyes que Dios ha dado. Ahora esas leyes no pueden estar por encima de las leyes de Dios. No vamos a obedecer lo que contraria a Dios. Conoce la doctrina de Cristo para sojuzgar. Ahora, la iglesia debe retornar a las sendas antiguas de la oración. ¿Cuánto hemos orado por esta pandemia? ¿Cuánto hemos doblado nuestra rodilla clamando al Señor para que vengan tiempos de refrigerio? Para que se cumpla toda la buena voluntad de nuestro Santo Dios. ¿Cuánto hemos orado para que la iglesia sea fortalecida, vigorizada y pueda resistir este terrible juicio de Dios sobre la humanidad? Pero no solamente una adoración genuina, la doctrina de Cristo y la oración. La iglesia debe retornar a las sendas antiguas de la comunión. Una de las artimañas del diablo para con el rebaño del Señor es disgregar a las ovejas. Y a través de esta pandemia el diablo sí que se da sus mañas para disgregar al rebaño. Cuando el rebaño no está fortalecido, el lobo rapaz puede tragarse a las ovejitas. La iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita estar fortalecida. Para mí fue glorioso haber visto ayer la reunión virtual de damas. ¡Qué hermosura! ¡Qué enseñanza la que el Señor le dio la gracia a mi esposa para compartir con sus hermanas! ¡Qué comunión tan hermosa! Las hermanas compartiendo sus luchas, sus dificultades, sus temores, pero también sus dichas, también la gloria de Dios en sus vidas. Gracias damos al Señor, porque Él permitió que las hermanas de la iglesia permanezcan unidas a través de este sistema. Y así debe permanecer la iglesia, amados hermanos, unidos en la fe, unidos en la comunión, luchando los unos por los otros. Gracias damos a nuestro querido hermano, que no quiere ser nombrado, pero que es un amado hermano, que con mucho amor se ha ocupado de las necesidades de sus hermanos. Un varón que tiene comunión y trae mercaditos para los hermanos en necesidad. Gloria a Dios por eso. Y gracias a los hermanos que han hecho saber de sus necesidades para que la iglesia también se ocupe y supla necesidades de los santos en medio de estas circunstancias. Pero hermanos, este es un llamado de Dios para que la iglesia retorne a las sendas antiguas en adoración genuina, en doctrina de Cristo, en oración, en comunión, pero también en evangelismo. Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de hablarle al mundo que no hay esperanza sino en Cristo. Que corran a Cristo, que vengan a Cristo. En Él y solamente hallarán salvación y su vida tendrá refrigerio. A Dios el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia, que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia que reconoce y vive bajo la soberanía de Dios. Que toda la iglesia de la Reforma, que toda la iglesia universal reconozca y viva bajo la soberanía de Dios. Que reconozca y anuncie el juicio de Dios y que predique fielmente el mensaje de esperanza para el mundo perdido, el evangelio de Cristo. Bendito sea nuestro Dios que nos ha dado esta palabra en esta mañana. Oremos, hermanos. Amado Señor y buen Salvador, te damos muchas gracias, porque hoy por tu palabra hemos podido ver tu soberanía en cada situación, en cada circunstancia que estamos viviendo, en medio de esta pandemia que sufre el mundo. Vemos que todo está gobernado por ti.
y que todo tiene un propósito, la gloria de tu santo nombre y la edificación de tu santa iglesia. Que ninguna de estas situaciones es ajena a Dios y que todas han sido diseñadas para el bien de los que amamos al Señor, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia en extremo, hasta el punto de entregar a tu propio Hijo para morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en esta mañana que todo lo que está sucediendo, que el acontecer del mundo no es nada más y nada menos que el juicio de Dios sobre un mundo en extremo pecaminoso. Gracias por darnos a comprender que tú estás obrando justicia a través de esta pandemia. Y también gracias, Señor, porque hemos podido ver que a pesar de todo lo que sucede, hay un mensaje de esperanza para el mundo. Se llama el Evangelio de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque a nosotros nos has nombrado heraldos del Evangelio. Asístenos y fortalécenos para llevar este Evangelio de paz, de amor, de gracia y de misericordia a un mundo sufriente que está llorando sus muertos por la pandemia del COVID-19, juicio de Dios para el mundo pecador. A ti y solamente a ti sea la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios por lo que nos ha permitido aprender hoy. Amados hermanos, como pastor oro por sus vidas y acudo a la palabra de Dios que dice: Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Les amamos en el amor de Cristo y esperamos vernos pronto, si no presencialmente, a través de estas redes. El próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos delante del Señor para ver el culto de oración. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana de nuevo estaremos frente a esta pantalla para conocer a nuestro santo Dios, adorarle y celebrar el santo culto al Señor. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Hasta pronto. Chao, chao.